Vamos a hablar acerca de la articulación del hombro y todo lo que compone pues, el miembro superior. Entonces, para iniciar, sabemos que esta articulación está compuesta por el húmero, la clavícula, la escápula y el esternón, acompañada de músculos y ligamentos que la hacen más fuerte. Entonces, para iniciar, sabemos que todo el complejo articular tiene tres articulaciones verdaderas, que son la glenohumeral, una de las más importantes, debido a que la cabeza humeral se articula en la cavidad glenoidea, permitiendo pues los movimientos de flexo-extensión, eh, ABD, ADD y la rotación, también generando un movimiento de circunducción. Tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación que acompaña dando más estabilización a todo el componente articular en conjunto con la esternoclavicular. En las articulaciones falsas tenemos la escapulotorácica, en donde decimos que esta eh, está en la capacidad de los movimientos, de ejecutar pues los movimientos con firmeza del miembro superior, haciendo la elevación, la depresión, rotaciones, abducción y aducción del hombro como tal. Tenemos la articulación subdeltoidea. Esta es una articulación de deslizamiento que se forma con el músculo deltoides y la cabeza del húmero. Bueno, estas son todas las articulaciones que componen eh, todo lo que conocemos como el hombro y se generan pues los movimientos de flexión que van de 0 a 180 grados, la extensión que puede ir hasta 45 o 50 grados, la aducción hasta 180 y horizontal hasta 135 y las rotaciones interna hasta 90 y externa igual hasta 90. Un punto importante dentro de esta articulación es el ritmo escapulohumeral. Esto hace referencia a un movimiento coordinado entre la articulación glenohumeral y escapulotorácico, permitiendo la elevación hasta los 180 grados. Como vemos en la presentación, se da con una relación de 2 a 1. Entonces, se dice que por cada 3 grados eh, de la articulación, 3 grados de movimiento, 2 le corresponden a la glenohumeral y 1 a la escapulotorácica. Entonces, para el movimiento de flexión, se da una primera parte en donde va de 0 a 50 o 60, la segunda que va después de los 60 hasta los 120 grados y la tercera de los 120 a 180 grados. En el movimiento de aducción, este se puede dar de forma simple, donde inicia pues desde los 180 grados de flexión y de forma horizontal que inicia desde los 90 grados. Entonces, para concluir, pues también tenemos unos estabilizadores eh, estáticos, que son pues los ligamentos y los músculos. Dentro de los ligamentos tenemos pues el glenohumeral superior, medio e inferior, acromioclavicular, coracohumeral y coracoacromial. Y los músculos como estabilizadores, eh, también tenemos el supraespinoso, subescapular, infraespinoso, redondo menor y mayor, deltoides
en todas sus fibras, pectoral, dorsal ancho, coracobraquial, trapecio y cerrado. Para finalizar, pues tenemos cómo, cómo, o sea, cuál es la importancia de una buena congruencia articular. Entonces podemos decir pues que es importante que exista una buena relación entre las estructuras que componen toda esta articulación, porque pues nos permite que nuestros movimientos anatómicos se efectúen de manera correcta, evitando pues lesiones, y cuando se haga uso de esta articulación en un movimiento que sea forzado o exagerado, pues también nos brinde una buena estabilidad y seguridad para ejecutarlo de la mejor manera. Continuamos con la articulación del codo. Bueno, podemos decir que anatómicamente el codo pues tiene una sola articulación ya que contiene la cavidad articular. Sin embargo, pues la fisiología nos permite los movimientos de flexoextensión y pronación. En la flexoextensión pues van a estar involucradas la articulación húmero-cubital y húmero-radial, y en la pronación van a estar involucradas la articulación radiocubital y proximal. Al ser el codo pues una unión mecánica del brazo y del antebrazo, pues va a permitir la orientación en tres planos del espacio, pues gracias al hombro, así como lo podemos ver en las imágenes. Bueno, eh, aquí podemos ver unas imágenes, pues las cuales se van a involucrar los movimientos pues, importantes y fundamentales para la vida cotidiana de las personas, como lo es llevarse los alimentos a la boca, involucrando pues, la flexión del codo, asimismo como para cogerlos estos alimentos, donde se involucran movimientos de extensión, de pronación, para cuando se llevan pues, estos alimentos a la boca, van a intervenir la flexión, la supinación, pues relacionando también así el músculo braquial como el músculo de la alimentación, así se lo ha llamado. Eh, pues al hablar de la articulación húmero-cubital vamos a comprender que pues tiene un grado de libertad, ya que pues la articulación radioulnar proximal le dará mayor pues, estabilidad y que permite los movimientos de pronosupinación que pues, pertenecen al antebrazo. ¿Qué podemos decir estructuralmente? Que encontramos la porción inferior del húmero denominada paleta humeral, la cual tiene pues como consecuencia mecánica al formar un ángulo aproximadamente de 45 grados con el eje de la diáfisis, al igual que pues la gran cavidad sigmoidea del cúbito pues orientado hacia adelante y hacia arriba, siguiendo pues en un eje inclinado de 45 grados, pues el cual este desplazamiento de las superficies articulares hacia adelante con la orientación del ángulo va a favorecer pues a la flexión, ya que el impacto del pico coronoideo no ocurre hasta que los dos huesos estén paralelos. En flexión máxima persiste una separación entre los dos huesos, lo que pues permite alojar a las masas musculares. Parte de las estructuras pues, que conforman el codo están los ligamentos colateral cubital y ligamento colateral radial, con una función importante al dar estabilidad a las articulaciones radioulnar y húmero-radial. Pues también vamos a encontrar que cuando la articulación del codo está en su máxima extensión, el eje del antebrazo formará un ángulo obtuso, abierto hacia afuera con el eje del brazo. Este no prolonga de forma exacta el eje del brazo. Este se nota de forma más marcada en el género pues, femenino. Este se va a denominar el valgo fisiológico del codo. Así pues se lo ha llamado, como en esta imagen lo podemos ver. Aquí se encuentra, ¿no? Se lo puede observar. Bueno, los músculos motores de la flexión. Los músculos motores de la flexión del codo pues son esencialmente el braquial que se extiende desde el tuberculo de la apófisis coronoides del cúbito hasta la cara anterior del húmero mononuclear. Eh, Exclusivamente es flexor del codo y uno de los pocos músculos del cuerpo pues, que realiza
esta única función. Bueno, también tenemos otro músculo importante que es también el músculo brachioradial, que se va a extender desde la apófisis estiloides del radio hasta el borde externo del húmero. Su función principal pues es la flexión del codo, pues como músculo accesorio y tan solo en la pronación máxima se convierte en supinador. Incluso es pronador en su inclinación máxima. También encontramos el bíceps braquial, que es el flexor principal, y su inserción pues inferior se va a localizar en la tuberosidad bicipital del radio. Existen también músculos flexores muy accesorios, como el extensor radial largo del carpo, por debajo de los músculos brachioradial, anconia, sobre todo estabilizador externo activo del codo. El pronador redondo, su retracción a la posición del síndrome de Blockman, que constituye una cuerda que impide la extensión completa del codo. También tenemos los músculos motores de la extensión. La extensión del codo se debe a la acción de un solo músculo, que es el músculo tríceps braquial. La fuerza del músculo tríceps braquial es mayor cuando el hombro está flexionado. Y la porción larga del músculo tríceps braquial refuerza entonces la parte de la potencia de los músculos flexores del hombro con el codo extendido. Bueno, aquí como podemos observar en la imagen, también es mayor para el movimiento que asocia la extensión del codo y la extensión del hombro, a partir de la posición de una flexión de 90 grados. Como aquí lo podemos observar, que es como en el caso del movimiento del leñador que va a golpear con el hacha. También existen unos factores de coaptación articular que van a impedir que la articulación del codo en extensión se disloque. O sea, cuando se ejerce una fuerza hacia abajo, como cuando se transporta un cubo de agua, por ejemplo, aquí lo podemos observar. Y entonces, pues, cuando ejerce esa fuerza hacia arriba, ocurre pues una caída de las manos hacia adelante y los codos en extensión. Pues también se habla de la resistencia a la tracción longitudinal, la cual pues si la cavidad sinoidea no sobrepasa los 180 grados de arco, hace que la tróclea pues no se pueda sujetar mecánicamente debido pues, a que la ausencia de las partes blandas no tengan participación importante en el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial y los músculos tríceps braquial, bíceps braquial, coracobraquial, brachioradial, epicondilios y epitrocleares. También tenemos la resistencia a la presión longitudinal. Esta solo la resistencia ósea interviene pues mecánicamente que por parte del radio. En la cabeza radial es la que transmite pues las fuerzas de presión y la que se fractura. Esta pues se fractura por impacto del cuello en la cabeza por parte del cúbito en la apófisis coronoide. La que transmite las presiones, de ahí la denominada apófisis consora. También tenemos la coaptación e inflexión. En la posición de flexión de 90 grados, el cúbito pues es totalmente estable, ya que la gran cavidad sinoidea está limitada por dos potentes inserciones musculares del músculo tríceps braquial y del músculo coracobraquial, que también mantienen el contacto entre las superficies articulares. Pues sin embargo, el radio tiende a luxarse hacia arriba bajo la atracción del músculo braquial. Y también pues también vemos el síndrome de Esses-Lopestri, el cual el estado de la articulación radiocubital proximal repercute indudablemente en la función de la articulación radiocubital distal.
cuando la cabeza del radio pues se fractura o se comprime. Y pues también vamos a encontrar las limitaciones de la flexoextensión, pues la cual esta se debe a tres factores, que son pues el impacto del pico olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana, también la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula articular y la resistencia que opone pues, los músculos flexores, como los músculos bíceps braquial, el músculo braquial y músculo brachiorradial. Estas pues, limitaciones evitarán daños, como por ejemplo a la flexión resulta como amortiguador a la masa muscular del bíceps y del antebrazo, ya que la flexión sobrepasa pues, los 145 grados a la extensión. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar lo que es la biomecánica de mano. Entonces, para poder entender la importancia de la biomecánica de mano, debemos tener en cuenta el alcance que representa los segmentos que la conforman. Entonces, esto vamos a ver que permiten así su funcionalidad principal de agarre y manipulación de objetos. También tenemos que esto tiene unos receptores sensoriales que están ubicados en los pulpejos de los dedos, lo cual nos va a permitir conocer lo que es manipular y accionar, favoreciendo así la identificación del control neuromuscular, el aprendizaje motor y la combinación de fuerzas, la capacidad también de equilibrar todo lo anterior para poder hacer acciones manipulativas. Entonces, vamos a ver que la mano es un segmento muy complejo y por la cantidad de estructuras anatómicas que la conforman. Entonces, ahora vamos a hablar lo que es la anatomía de la mano. Vamos a ver que la mano está conformada por 27 huesos que se agrupan en tres áreas principales. Entonces vamos a ver que los huesos de la muñeca vamos a encontrar los llamados carpos, o también llamado lo que es el macizo carpiano. Y estos son 8 huesos de un tamaño pequeño con diferentes formas que están articulados entre ellos. Vamos a encontrar que en la fila distal están articulados con los metacarpianos, y entre esos huesos vamos a encontrar lo que es el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Y en la fila, proximal, que se conectan con el radio y la ulna, vamos a encontrar lo que es el escafoides, el semilunar, el piramidal y pisiforme. Vamos a ver que además la muñeca debe ser importante para conectar estas articulaciones, participa también en el funcionamiento de lo que es de la mano, porque estos constituyen un surco de concavidad anterior formando tres columnas. Tenemos lo que es la columna del pulgar, que encontramos lo que es el hueso escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano, el trapezoide y el segundo metacarpiano. En la columna medial encontramos lo que es el semilunar, el grande y el tercer metacarpiano. Y en la columna interna vamos a encontrar lo que es el piramidal, el ganchoso, el cuarto y el quinto metacarpiano. En la área de la palma de la mano vamos a encontrar lo que se denominan metacarpianos. Entonces, vamos a ver que los metacarpianos son 5 huesos que están formados por una base, una cabeza y un cuerpo. Estos están articulados con los carpos y las falanges de las manos. Vamos a ver que estos son considerados como los huesos más importantes en el sentido estructural y anatómico de la mano, gracias a la forma, ya que estos pues son arqueados y poseen un arco dorsal, gracias a la base y a la cabeza que se forman unos arcos longitudinales y transversos, dándole la profundidad a la mano, y esto hace que se aumente la distancia de la mano con la superficie donde ésta se vaya a colocar. Ahora vamos a hablar de unos estabilizadores estáticos que tiene la mano, donde encontramos lo que es el ligamento escafosemilunar, los ligamentos interóseos dorsales y palmares, ligamento colateral radial y ligamento colateral ulnar, el ligamento radio-ulnar dorsal, el ligamento intermetacarpiano, y en los estabilizadores dinámicos vamos a encontrar lo que es el flexor profundo superficial de los dedos, el cubital anterior, el palmar mayor y menor, el flexor largo del pulgar,
y estos los vamos a encontrar en la región palmar. Ahora sí, en la región dorsal vamos a encontrar lo que es el extensor común de los dedos, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor propio del índice, el extensor propio del meñique. Y otros tipos de músculos que vamos a encontrar que hacen parte de la región del antebrazo, encontramos el brachiorradial, el supinador largo y el primero y el segundo radial. Vamos a hablar de lo que es el sistema de poleas. Listo. Bueno, para esto vamos a entender que existen unos tendones que se insertan en varias zonas de la mano y que gracias a las poleas, estos no cuelgan de la mano literal. Es decir, que pues las poleas son como unas membranas fibrosas que sirven como sujetadores de los tendones, permitiendo un buen deslizamiento y una buena nutrición de los tendones. Entonces, vamos a ver que estas poleas funcionan como una palanca accionada por el músculo al contraerse y estas van a jalar la falange doblando los dedos, es decir, ejerciendo la acción que este músculo está desempeñando. Vamos a ver que en cuanto a los extensores de los dedos, estos no tienen unas poleas, pero cuentan con una distribución en caperuza que les va a ayudar a movilizar los huesos de las falanges. Y ahora vamos a hablar de los ejes de transmisión de fuerzas. Entonces, vamos a ver que en los ejes de transmisión de fuerzas tenemos uno transversal, otro longitudinal y el último que sería el oblicuo. En el transversal vamos a ver que es la forma que vamos a coger el objeto. Entonces, en el transversal vamos a ver que lo vamos a tomar de esta forma, es decir, que va a quedar la mano ahuecada y el objeto va a situarse entre lo que es las bases y las cabezas de los metacarpianos y el macizo carpiano. Es decir, que se sostiene entre estos y en el fondo de este objeto va a quedar ahuecada, ya que tenemos la posición de la mano en esta forma. El longitudinal es la mano extendida, es decir, que el objeto va a estar apoyado sobre toda la mano y estas fuerzas van a converger en lo que es en el macizo carpiano. El macizo carpiano, que es el escafoides. Y en el último, el oblicuo, vamos a ver que las fuerzas se van a transmitir entre el primero y el quinto dedo, es decir, que vamos a hacer un tipo de oposición. El objeto lo vamos a sostener de esta forma y las fuerzas se transmiten entre el primero y el quinto dedo. Y a continuación vamos a ver lo que son las zonas de función de las pinzas. Entonces, vamos a ver que estas están ligadas a las zonas del macizo carpiano. Entonces, estas nos dicen que el pulgar da el 60% de funcionalidad a la mano gracias a la oposición, es decir, a este movimiento que puede realizar entre el primero y quinto dedo. También nos dice que el pulgar junto a lo que es el segundo y tercer dedo nos dan la función de lo que son las pinzas. Y esto pues nos sirve para la manipulación de cosas muy pequeñas o que requieren una coordinación o discriminación muy alta. Y el último nos dice que es la zona de los alcances, que es la parte del borde cubital de la mano entre el dedo anular y meñique, que es como un soporte que podemos hacer. Y ahora sí, vamos a ver lo que son las pinzas de precisión. Vamos a ver que estas pinzas de precisión se dividen en dos grupos. Entonces tenemos lo que es la pinza digital y en esta pinza digital vamos a ver que se encuentran otros dos grupos. Entonces vamos a encontrar lo que son las bidigitales y en las bidigitales vamos a encontrar lo que son las término-terminal y estas se va a dar entre el pulgar y el segundo dedo o el dedo índice. Aunque también se puede dar con los otros tres dedos que sobrarían de la mano. Y vamos a ver que solo se hace contacto con los extremos de los pulpejos de los dedos y se utiliza para manipular objetos pequeños o delgados, que sea alguna precisión muy fina, porque no se puede como hacer mucha fuerza. En la subterminal vamos a ver que esta involucra los dos primeros dedos
Y aunque también puede ser con los otros 3 dedos, pero se hace contacto con las falanges distales, es decir, que a diferencia de la otra, que solamente es con los pulpejos de los dedos, esta sí va a ser un contacto con las falanges distales, es decir, que tiene más, como más presión, más fuerza para el agarre. Y esta la vamos a utilizar a diferencia de la otra, que ya no es solo como para coger objetos chiquitos o delgados. En esta ya podemos jalar algo pequeño o delgado. A continuación tenemos la subterminal. En esta nos dice que involucra el pulgar con el largo del radial del segundo dedo y puede ser la primera o segunda o tercera falange. Y esta vamos a ver que es de menos precisión que las anteriores, pero ejerce más fuerza que las anteriores. Entonces, esta la utilizamos cuando se sostiene algo que se va a jalar. Entonces ya lo hacemos de esta forma. Como se mira ahí, eso es como más fuerza, pero menos precisión que hacer esto. La siguiente que encontramos es la interdigital lateral. En esta vamos a ver que ya no se involucra el pulgar como las 3 anteriores, sino que esta también se puede dar del segundo al quinto dedo, pero el contacto ya no va a ser de esta forma como se hacía, sino que va a ser del lado radial del dedo con el lado ulnar del otro, es decir, el lado radial y el lado ulnar del otro. Y este es cuando se coge un objeto largo de esta forma. Listo, ahora sí vamos a seguir con el segundo grupo que hace parte de las digitales. Encontrar lo que es la tridigital, que como nos dice su nombre, simplemente es el agarre con los 3 dedos, con 3 dedos. En la tetradigital es el agarre con los 4 dedos y en la pentadigital es el agarre con los 5 dedos. Ahora sí tenemos lo que son las pinzas palmares. Estas hacen parte del segundo grupo de general de todas las dos. Entonces, en estas pinzas palmares vamos a encontrar lo que es la prensión dígito palmar. Esta nos dice que es cuando manipulamos un objeto con los dedos y lo pegamos a la palma de la mano, es decir, cuando cogemos un vaso y solo lo sostenemos, ¿sí? De esta forma. En la presa palmar dice que se hace exactamente lo mismo que la anterior, pero en esta vamos a ejercer una fuerza sobre el objeto, porque el objeto tal vez es más pesado o necesita jalarlo o se sostiene o se aprieta. Entonces esa es la diferencia. Agarramos de la misma forma el objeto, solo que en la otra vamos a hacer más fuerza. Y a continuación vamos a ver otro tipo de pinzas que no están clasificadas en ningún tipo de grupo. Y entre estas encontramos lo que es la presa centrada. Esta dice que pues, se utilizan para manipular cubiertos o elementos que sean para alimentar, donde se hacen cambios de movimientos muy rápidos para sostener una cuchara, también cuando se cocina, se corta algo o mueve un elemento. En la presa gravedad vamos a ver que esta se utiliza cuando se tiene el antebrazo en supinación, como cuando se sostiene un objeto, es decir, por ejemplo, una bandeja, cuando se hace la fuerza suficiente para que la gravedad no le gane. Es como el tener que sostenerla y evitar que este objeto caiga al suelo. La siguiente tenemos la presa de acción. Y esta se describe como una combinación de todas las pinzas que hemos mirado, pero se hace agarre, pero haciendo movimientos, es decir, o sea, los dedos van a quedar libres, o sea, se hace el agarre y los movimientos quedan libres para poder ejercer el movimiento. Gracias.